Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Dando constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 66,7. Valoración semana 24. Matrona, médico de familia, enfermera. Se realizará entre las semanas 24 a 26 de gestación. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. Auscultación fetal. Se solicitará, para valorar los resultados en la siguiente visita. Cribado de anemia. Test de O'Sullivan en el segundo trimestre, entre 24 a 28 semanas. A todas las gestantes como prueba de cribado universal. En aquellas gestantes en las que se identifique cualquiera de los factores de riesgo. En las gestantes RH, con incompatibilidad RH repetición del test de Coombs indirecto. Se recomienda la administración de la vacuna antitetánica TD, tétanos difteria, en las gestantes que no tienen pauta de vacunación completa. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán las recomendaciones y consejos sobre hábitos de vida saludable. Se informará a la gestante de los resultados de las actividades realizadas dejando constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 66,8. Educación maternal tercer trimestre. Matrona, enfermera de AP. Se ofertará a todas las gestantes un mínimo de 3 sesiones a partir de las 28 semanas con los siguientes contenidos. Entrenamiento en técnicas de relajación, respiración y ejercicio. Facilitación para la expresión de dudas y temores. Fomento de la lactancia materna. Refuerzo del protagonismo de la pareja en todo el proceso. Consejos sobre hábitos de vida saludable. Se informará sobre los derechos de los padres y del recién nacido. Proceso del parto, puerperio y cuidados del recién nacido. Las distintas opciones de analgesia para el parto. Los beneficios y el calendario del cribado de metabolopatías. Riesgos para el feto y recién nacido de determinadas enfermedades inmunoprevenibles y la administración de vacunas. La posibilidad de realizar donación voluntaria de sangre del cordón umbilical al Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía. Se gestionará próxima cita. 66,9. Valoración semana 28. Médico de familia, matrona, enfermera. Se realizará entre las semanas 28 a 30 de gestación. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. Auscultación fetal. Se solicitará test de O'Sullivan en el tercer trimestre a las gestantes que no hayan sido estudiadas en el segundo trimestre y aquellas gestantes en las que el estudio resultó negativo, pero posteriormente ellas o el feto desarrollan complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus gestacional, como sospecha de macrosomía o hidradmios. En gestantes RH, no sensibilizadas se administrará profilaxis de gamaglobulina, anti-D para reducir el riesgo de sensibilización. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán las recomendaciones sobre preparación al nacimiento y crianza. Hábitos de vida saludable. Se ofrecerá a las gestantes la posibilidad de elaborar un plan de parto y nacimiento, que permita conocer sus preferencias y planificarlas conjuntamente conforme al documento de buenas prácticas. Se informará a la gestante, y se dejará constancia documental en la historia de salud
y en el documento de salud de la embarazada, en lo relativo a el trabajo de parto y métodos para el alivio del dolor. La posibilidad de donación voluntaria de SCU al Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía y su procedimiento. 6 de junio de 10. Valoración semana 34. Obstetra, auxiliar de enfermería. Se realizará entre las semanas 33-35 de gestación. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Se realizará la exploración ecográfica del tercer trimestre, 32 a 36 semanas, con los siguientes objetivos. Identificación de la vitalidad y estática fetales. Estimación del crecimiento fetal. Diagnóstico de anomalías de localización placentaria. Diagnóstico de anomalías del volumen de líquido amniótico. Estudio de flujo feto-placentario en casos indicados. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán las recomendaciones relativas a preparación al nacimiento y crianza. Consejos sobre hábitos de vida saludable. Se gestionarán las siguientes consultas de obstetricia. Se informará a la gestante, dejando constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada, acerca de la evolución de la gestación. La posibilidad de donación voluntaria de SCU al Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía y su procedimiento. 6 de junio de 11. Valoración semana 36. Matrona, médico de familia, enfermera. Se realizará entre las semanas 35 a 37 de gestación. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. Exploración de la estática fetal. Auscultación fetal. Se solicitará cultivo vagino-rectal del estreptococo del grupo B, salvo si se ha aislado previamente en orina, o si ha tenido un hijo anterior afecto de una infección neonatal por EGB, porque en ambos casos será necesario realizar tratamiento durante el parto. No se recomienda realizar estudio de coagulación rutinario previo a la analgesia neuroaxial en gestantes sanas. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán las recomendaciones sobre hábitos de vida saludables. Se informará a la gestante sobre preparación al nacimiento y crianza. Las distintas opciones de analgesia para el parto. Los signos y síntomas de preparto y de trabajo de parto, signos y síntomas de alarma. Cuidados del recién nacido, el contacto piel con piel entre madre e hijo. Cuidados de la madre en el posparto. Asesoramiento sobre los cambios emocionales. Calendario de citas posparto y visita puerperal. De todo ello se dejará constancia en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 6 de junio de 12. Valoración semana 39. Obstetra, matrona y auxiliar de enfermería. A gestantes nulíparas. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. Exploración de la estática fetal. Auscultación fetal. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Refuerzo de recomendaciones. Preparación al nacimiento y crianza. Consejos sobre hábitos de vida saludables. A gestantes nulíparas y multíparas. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. Exploración de la estática fetal. Auscultación fetal. Cardiotocografía para el control del bienestar fetal. En gestaciones sin riesgo de desarrollar complicaciones, no está recomendado comenzar el estudio de bienestar fetal antes de la 40 SMANA.
Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán las recomendaciones relativas a preparación al nacimiento y crianza. Consejos sobre hábitos de vida saludables. Se informará de manera clara y precisa a la embarazada sobre el estado de la gestación y se dejará constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. Específicamente, se informará sobre distintas opciones de analgesia para el parto. En el caso de analgesia epidural, se entregará el formulario de información y consentimiento informado, escrito si este no ha sido entregado anteriormente. 6 de junio de 13. Valoración semana 41. Obstetra, matrona y auxiliar de enfermería. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina y exploración de la estática fetal. Explicar y ofrecer maniobra de Hamilton. Se realizará exploración ecográfica para la valoración del líquido amniótico mediante la técnica de la mayor bolsa vertical. Se procederá a la cardiotocografía para el control del bienestar fetal. Se reforzarán las recomendaciones relativas a preparación al nacimiento y crianza. Consejos sobre hábitos de vida saludables. Se ofrecerá a las gestantes la posibilidad de inducir el parto en el momento que se considere más adecuado a partir de la semana 41, después de informar sobre los beneficios y riesgos de la inducción y antes de alcanzar la semana 42 de gestación. Se informará de forma clara y precisa a la gestante sobre las distintas opciones para la analgesia en el parto. En el caso de analgesia epidural, se deberá entregar el formulario de información y consentimiento informado, escrito si no ha sido entregado anteriormente, al igual que en caso de inducción del parto, y se dejará constancia documental de todo ello en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 7. La planificación familiar. 7,1. Conceptos sobre contracepción y planificación familiar. Habría que distinguir entre dos conceptos eminentemente diferentes, el de contracepción y el de planificación familiar, los cuales a menudo se confunden, siendo el segundo mucho más amplio que el primero y en el que está contenido este. La planificación familiar sería la capacidad de decidir y los métodos aplicables para ello, que tiene la pareja en cada momento, de los hijos a tener y en qué momento tenerlos, pudiendo incluir quizás en este término los de esterilidad e infertilidad. Sobre ella actuarían una serie de factores, como problemas médicos, culturales, económicos y sociales, que van a condicionar la cantidad de hijos a tener por cada pareja. La anticoncepción o contracepción se limitaría exclusivamente a los métodos que una pareja puede utilizar para evitar que una mujer se quede embarazada. Es la acción de evitar que la actividad sexual produzca como resultado un embarazo. Por tanto, tiene como fin el lograr una sexualidad más libre y gratificante, al disminuir o eliminar las presiones, a distinto nivel, acerca de las posibilidades de embarazo durante una relación sexual coital. También sería importante distinguir entre los términos de control de natalidad y planificación familiar, según Liñard 1980. El control de la natalidad lo podríamos definir como aquellas acciones más o menos coercitivas y sutiles que un gobierno emprende para aumentar, estacionar o disminuir la natalidad. Sin embargo, como decíamos, la planificación familiar estaría en relación con la total libertad individual para tener el número de hijos deseados, así como su espaciamiento, a base de recibir los conocimientos adecuados y la prestación de la asistencia adecuada a cada pareja. Por tanto, el control de la natalidad estaría en relación con la obligación de un gobierno determinado, mientras que el segundo se hallaría relacionado con una completa y total libertad. Es hora ya de tener una información lo más completa y práctica posible sobre la sexualidad. Ello incluye el conocer adecuadamente el uso de los métodos anticonceptivos. 7,2. La elección de un anticonceptivo. A pesar de la múltiple gama existente en las actuales posibilidades de la anticoncepción,
Existen parejas para las cuales es difícil encontrar el método adecuado que les satisfaga totalmente. Por ello, o no utilizan sistemáticamente un método elegido previamente, o bien usan uno determinado, pero sin convencimiento o a disgusto, por lo cual frecuentemente puede llegar al fallo. Quizás esto pueda ser paliado con una mejor y más completa información sobre los métodos de anticoncepción y el disfrute de la sexualidad. En relación con estos, sería conveniente dar una buena orientación por parte de los profesionales, médicos, enfermeras, profesores, psicólogos, maestros, etc., y expertos en sexualidad, educadores sexuales, orientadores sexuales, etc., dándole la seguridad y tranquilidad que necesitan para utilizar ese u otro método. Por ello, la ignorancia sobre la sexualidad, por una información incompleta o errónea, y en concreto sobre los métodos anticonceptivos, se pueden ocasionar graves problemas con consecuencias nefastas para muchas mujeres y hombres. Índice de Pearl. La efectividad de un método anticonceptivo se mide actualmente por el denominado índice de Pearl, descrito por Raymond Pearl en 1932, y que refleja el porcentaje de embarazos habidos en 100 mujeres que utilizan un método determinado durante un año. Este índice está representado por la siguiente fórmula. Índice de Pearl igual a N de embarazos por 1200, N de meses en 100 años. En total de meses empleados por el método. De todas formas, este índice representa un valor que no tiene en cuenta las características individuales de una persona o de una pareja determinada, reflejando un concepto porcentual valorando el método como tal. Más efectivo, menos de 1 embarazo por 100 mujeres al año. Más efectivo. Implantes. Vasectomía. Esterilización femenina. DIU. Inyectables. Lactancia materna. Píldora. Parche. Anillo. Condón masculino. Condón femenino. Diafragma. Ojino, moco cervical, calendario. Coitus interruptus. Espermicida. Menos efectivo. Aproximadamente 30 embarazos por 100 mujeres al año. Fuente AEGO. Condiciones de un anticonceptivo ideal. En el año 1972, Taylor ya comentaba que no existía un anticonceptivo ideal. Actualmente y después de pasados tantos años, todavía seguimos sin encontrarlo. Se han dado muchas condiciones para la adopción ideal de un anticonceptivo, y así, por ejemplo, Korfman definió una serie de parámetros, que posteriormente fue recopilado por Portuondo en 1979, y que se indica a continuación. Esenciales. Seguridad. Efectividad. Inocuidad. Recomendables. Barato. De fácil aplicación. Escaso control. Aceptación en todas las comunidades. Deseables. Reversibilidad. Independiente del coito. Autoaplicable. No medicamentos. Ausencia de aparatos. Parámetros para la elección de un anticonceptivo. Por tanto, las condiciones claves que deben seguirse para la elección de un método anticonceptivo son las siguientes. 1. Eficacia. Debe garantizar el máximo de seguridad, es decir, lo más cerca posible al 100% de garantía. Esto se traducirá en mayor tranquilidad en las relaciones sexuales. 2. Inocuidad. No debe producir o en su caso producir el menor daño posible al organismo, sea femenino o masculino. 3. Aceptabilidad. Debe ser considerado adecuado por ambos miembros de la pareja. 4. Sencillez. Que sea simple y de fácil aplicación. 5. Satisfacción sexual. Que proporcionen una relación satisfactoria a ambos miembros de la pareja. Algunos métodos necesitan de un aprendizaje previo. 6. Accesible. Que su adquisición sea fácil tanto en obtención como en su coste. 7. Facilidad de combinación o cambio. Es decir, que el método elegido pueda cambiarse fácilmente por otro e igualmente combinarse con otro método. 8. Reversibilidad.
Que sea reversible o, en su defecto, que se conozca perfectamente su carácter de irreversibilidad. 9. Manejabilidad. Conocer sus mecanismos de acción a grandes rasgos y, en caso de fallo, imprevisto o dudas, saber actuar adecuadamente. 7,3. Clasificación de los métodos anticonceptivos. Existen multitud de clasificaciones de los anticonceptivos, según distintas características y parámetros de estos. En nuestro caso, vamos a clasificar los métodos atendiendo a quién o quiénes lo utilicen en A. Métodos naturales. 1. Métodos bioquímicos. 2. Métodos biofísicos. 3. Indicadores biológicos de la mujer. Método Billings o del moco cervical. Cambios cervicales. Método Ogyno-Naus o del ritmo. Método de la temperatura basal. Otros métodos especiales. 4. Otros métodos especiales. B. Métodos propios de la mujer. 1. Métodos locales o de barrera. A. Vaginales. Espermicidas. Base transportadora. Cremas, gelatinas y pastas. Aerosoles de espuma o spray. Tabletas y óvulos vaginales. Película plástica o película C. Anillos vaginales liberadores de espermicida. Componente activo. Agentes de superficie. Inhibidores enzimáticos. Agentes bloqueantes B adrenérgicos. Tampón o esponja vaginal. Diafragmas. Capuchón. Preservativo femenino. B uterinos, DIU, dispositivos intrauterinos. 2. Métodos hormonales. Anticonceptivos orales, anovulatorios, ACO. Estrógenos más progesterona. Solo progesterona. Análogos de la LHRH. Métodos poscoitales. Píldoras de día después. Estrógenos a altas dosis. Estrógenos a bajas dosis más progesterona. Antagonistas de la progesterona. RU486. Píldora precoital. Sistemas de liberación hormonal continua. Implantes subdérmicos portadores o carriers. Anillos vaginales y brazaletes. Píldora diaria intravaginal. Inserciones intravaginales. DIU de progesterona. B. Métodos inmunológicos. Vacuna anti-HCG. C. Luteólisis. Gestágenos. Prostaglandinas. Plantas medicinales. 3. Esterilización femenina. Alaparotomía, laparoscopia, culdoscopia o postcesárea. Salpingoclasia, oclusión tubaria bilateral, ligadura de trompas o salpingectomía. B. Histerectomía. C. Histeroscopia. D. Agentes químicos. E. Radiaciones. C. Métodos propios del hombre. 1. Coitus interruptus o marcha atrás. 2. Métodos de barrera. Preservativos o condones. 3. Métodos químicos. Esteroides, ciberninas, gosipol, alteraciones de la maduración posttesticular de los espermatozoides. 4. Esterilización masculina o vasectomía. 7,4. Estudio de los principales métodos anticonceptivos. Veamos a continuación los principales métodos anticonceptivos agrupados según su mecanismo de acción principal. 1. Métodos naturales. 2. Métodos de barrera. 3. Anticonceptivos hormonales. 4. Esterilización. 7,4,1. Métodos naturales. Son aquellos métodos basados en los periodos de fertilidad e infertilidad, que permiten mantener relaciones sexuales completas en los momentos en los que no existe, en teoría, peligro de concepción, no utilizando medicamentos, aparatos o cirugía. Por tanto, son todos aquellos sistemas de continencia periódica que no usan métodos artificiales, químicos ni mecánicos. Para su utilización, es necesario tener algunos conocimientos de la fisiología femenina y de los momentos de fertilidad de la misma. Además, deben ser usados en los casos de mujeres que tienen ciclos muy regulares o calculados. Por tanto, requieren de una alta motivación y participación activa de la pareja,
así como de la capacidad de las personas para identificar el período fértil y evitar las relaciones sexuales durante esos días. Son métodos considerados poco o nada seguros e incluso algunos de ellos no deben ser considerados como métodos anticonceptivos. P. El coito interrumpido, sobre todo si se usan sin combinación de otro método más seguro. Evidentemente son métodos que presentan dificultades, tanto para conocer exactamente el momento de la ovulación sobre la que se basan y porque existen muchas circunstancias que modifican o alteran este fenómeno fisiológico de la ovulación, como ovulaciones extemporáneas, situaciones de estrés, ansiedad, depresión, viajes, etc. Para terminar, estos métodos no protegen del contagio de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que si son usados, es aconsejable la combinación con otro método de barrera que sea eficaz en la protección contra las mismas. Veamos a continuación los métodos naturales más conocidos. 7.4.1.1 Método Ogino-Naus o del ritmo. El método natural más antiguo que se conoce. Este método se basa en la posibilidad de que la mujer solo puede concebir en determinados días del mes, cuando se produce la ovulación, es decir, que ésta ocurra regularmente en los días 12 a 16 del ciclo, considerando que éste sea de 20 a 30 días, y tomando como inicio del ciclo al primer día del sangrado menstrual con características normales en cantidad y frecuencia, tratando de expresar cuáles son los días fértiles, para que estos sean de abstinencia o uso de otra protección extra, por ejemplo. Para una mujer con ciclos de 26 a 30 días, los días fértiles o de posibilidad de quedar embarazada son del día 8 al 19 del ciclo. Entre el día 1 y el día 8 puede haber relaciones sexuales con bajo riesgo, y del día 19 al día 30 también. Aunque se sabe que la ovulación tiene lugar un solo día del ciclo y aproximadamente ocurre el día 14, de un ciclo de 28 días, se dan más días de seguridad por la supervivencia de los espermatozoides que aproximadamente es de 48 a 72 horas como máximo. Así también, el óvulo una vez que ha sido expulsado, su traslado hacia la cavidad uterina dura aproximadamente 24 horas, que son consideradas como de alta fertilidad. Regla. Ovulación. 1. 3. 10. 14. 18. 28. Peligro. La posibilidad de error o fallos de este método se debe a causas de trastornos del ciclo, como son sangrado menstrual irregular, ya sea prolongado o muy frecuente. Estos pueden ser producidos por alteraciones hormonales e incluso por situaciones cotidianas como lo es un viaje y los cambios de clima, una enfermedad sistémica, cirugía y esfuerzos físicos, incluyendo el estrés. Ciclo de 28 días. La aceptabilidad de este método es escasa, ya que impone limitaciones a la vida sexual, que se agrandan más por la falta de seguridad que la pareja necesita en su relación cotidiana. La tasa de fracasos en términos generales se sitúa aproximadamente en un 15%, aunque según diferentes datos del índice de Pearl tiene del 7 al 60% de fallos. 7.4.1.2 Método de la temperatura basal. Este método se basa en que durante la fase luteínica del ciclo existe un ligero aumento de la temperatura corporal, es decir, ese aumento de temperatura se produce cuando que se ha producido la liberación del óvulo con actuación de la hormona progesterona sobre el centro regulador de la temperatura, hipotálamo. La temperatura permanece baja hasta que se da la ovulación. El aumento se da bruscamente e implica un incremento de la temperatura basal de 0,4-0,6 grados Celsius bajo cero, en promedio 0,5 grados Celsius, durante de 1 a 2 días. La temperatura se mantiene en el nivel alto todos los días, hasta justo antes del siguiente período. El primer día de temperatura baja, después de la fase de temperatura alta, es el indicador del primer día de menstruación. La fase infértil después de la ovulación empieza el tercer día de temperatura alta. Para determinar infertilidad absoluta, tienen que darse 3 temperaturas altas seguidas después de 6 temperaturas bajas seguidas.
Hay una variación de 12 a 16 días, pero comúnmente se mantiene estable. Han de tenerse en cuenta diversas circunstancias que pueden modificar la T corporal, como subidas bruscas de calor, viajes, medicamentos, estrés o emociones, enfriamientos o dolores, etc. Igualmente, debe tenerse la voluntad de medirse todos los días del ciclo la T para detectar la ovulación y restringe las relaciones sexuales a periodos determinados. Su índice de fallos disminuye si se usa combinado con el método Ogino-Naus, en los casos de decidir solo el uso de métodos naturales. 7.4.1.3 Método Billings o del moco cervical. Este método recomendado en planificación familiar por el australiano John Billings, y está basado en la identificación e interpretación de los cambios cíclicos del moco cervical, con el objeto de determinar el momento de la ovulación, en cuyo momento el aspecto del moco es abundante, transparente y fluido. Desde el punto de vista práctico, la mujer que sigue este método debe tomarse a diario muestras, identificando la sensación de sequedad o humedad vaginal. Para ello, puede introducir un hisopo e incluso sus propios dedos en la vagina y determinar las propiedades físicas del moco antes mencionadas. Su realización no es fácil, puesto que depende mucho de criterios subjetivos de la mujer. La determinación del moco cervical se puede realizar en varios momentos para comprobar las características de la secreción vaginal, dividiendo el ciclo según varias fases. Fase 1 o de días secos, inmediatamente después de la menstruación, sin secreción vaginal. Igualmente durante la fase postovulatoria, el moco disminuye o desaparece, llegando a una sequedad absoluta. Esta fase 1 es de infertilidad total. Fase 2. Se produce un aumento de la secreción con la emisión de un fluido blanquecino pegajoso, opaco y se rompe fácilmente. La duración de esta fase es variable, de 2 a 5 días e indicativa de aumento de la fertilidad. Fase 2. Fase 3. A continuación se presenta una secreción clara, fina, fluida o licuada, como clara de huevo, transparente que se considera signo de ovulación y que habitualmente persiste durante los 2 o 3 días siguientes a ella. Este moco es muy elástico, filante. Es por tanto la fase de fertilidad máxima. Fase 3. Por tanto, el período de riesgo de embarazo se supone comienza el primer día en que se observa secreción postmenstrual. Fase 2. Y continúa hasta el cuarto día después de la aparición del moco claro, fluido y transparente, fase 3. Este método del moco cervical se califica como poco efectivo y con muchos fallos. Además, exige una manipulación genital que para muchas personas no le es grato. 7.4.1.4 Coito interrumpido, coitus interruptus o marcha atrás. El coito interrumpido es el método más antiguo conocido, descrito en la Biblia, y puesto en práctica por el hombre para el control de la natalidad. Este método consiste en interrumpir el acto sexual, retirando el pene de la vagina inmediatamente antes de que se produzca la eyaculación, teniendo ésta lugar fuera de la vagina. Va a requerir un excesivo autocontrol en las relaciones sexuales, aunque como ventaja no requiere control médico ni gasto. Desde el punto de vista de la contracepción, es un método poco recomendable, ya que la lubricación del pene previa a la eyaculación lleva espermatozoides, dando un alto porcentaje de fracasos, así como una alta interferencia en las relaciones sexuales, pudiendo provocar frustración y dificultades físicas, psicológicas e incluso problemas de insatisfacción sexual, sobre todo en la mujer. Además puede dar lugar con su uso continuado el síndrome de vasocongestión pélvica, por varices pélvicas, hipertrofia prostática e incluso impotencia. Tiene un nivel de seguridad muy bajo y además con un 30% de fallos. 7.4.2 Métodos de barrera. Los métodos de barrera se basan en la obstaculización del paso y o depósito de los espermatozoides en el interior del tracto reproductivo de la mujer, tanto de manera mecánica, impidiendo su unión con el óvulo o de manera química, afectando a la motilidad y o vitalidad de los espermatozoides. El método de barrera más conocido y utilizado es el preservativo o condón o masculino. Sin embargo, existen otros métodos para uso femenino.
7.4.2.1. Métodos de barrera femeninos. Son aquellos que introducidos en el interior de la vagina, impiden el paso de los espermatozoides a través del cuello uterino, para evitar así su unión con el óvulo y en consecuencia la fecundación. Esto se puede realizar de varias maneras. 1. Impidiendo que el semen se deposite en la vagina, como por ejemplo ocurre en el caso de los preservativos femeninos. 2. Impidiendo que el semen penetre a través del cervix uterino, como por ejemplo ocurre con los diafragmas. 3. Actuando directamente sobre los espermatozoides de manera química, por ejemplo ocurre con los espermicidas. Estos métodos son los más recomendables en los adolescentes, con relaciones esporádicas y también muy usados en periodos de lactancia. Veamos a continuación los principales métodos de barrera de uso femenino. 1. Espermicidas. Estas sustancias ya eran usadas en la antigüedad por los egipcios, que introducían intravaginalmente miel y una forma natural de carbonato de sosa, y también se describe el uso de pesarios de estiércol de cocodrilo. Pero no es hasta 1920, cuando se comienza a buscar productos químicos efectivos de aplicación intravaginal. Los espermicidas están formados por dos componentes, la base transportadora y el componente activo. La base transportadora hace de barrera mecánica o física para el paso de los espermatozoides a través de la vagina. Este produce, junto con el moco cervical, un entramado que hace infranqueable el paso de los espermatozoides y al mismo tiempo contiene el principio activo, favoreciendo su acción química sobre los espermatozoides. Existe una amplia gama de bases transportadoras, principalmente supositorios no espumosos, cremas, gelatinas y pastas, aerosoles o sprays, tabletas u óvulos vaginales y anillos vaginales que liberan espermicidas, todas con diferentes efectos y aplicaciones. En cuanto a los componentes activos o químicos, estos pueden tener tres acciones: espermicida, matando a los espermatozoides; espermiostático, disminuyendo o anulando su motilidad; o enzimático, inactivando los enzimas de los espermatozoides, impidiendo la penetración de la cabeza o acrosoma en el interior del óvulo. Los componentes que se usan con más frecuencia hoy día son el NO-NOx y NO-L9, N9, el menfegol y el cloruro de benzalconio, BZK. Existen pocos datos comparativos acerca de la eficacia relativa de los distintos sistemas de administración o las formulaciones químicas. Igualmente, algunos pueden tener efecto antiinfecciosos frente a algunas ETS, como las tricomonas vaginalis, gonococos o micoplasmas. La mayoría de las investigaciones se han realizado con el N9, por ser el espermicida más común en el mundo. Incluso, algunas esponjas vaginales y condones lo agregan para aumentar tanto su efectividad contraceptiva. La máxima protección se obtiene aplicando conjuntamente el espermicida con un sistema mecánico, por ejemplo el diafragma, etc. Todos los espermicidas han de ser aplicados inmediatamente antes del coito, una premisa fundamental si se quiere conseguir la máxima eficacia que pueden ofrecer. Una vez finalizado el coito, no debe efectuarse limpieza alguna en la vagina, por lo menos hasta que hayan transcurrido 6 horas. También debe tenerse en cuenta que si la relación sexual se prolonga más de 2 horas desde la aplicación del producto, o hubiese una nueva relación sexual transcurrido ese tiempo, debe repetirse otra vez la aplicación. 2. Tampón o esponja cervical. Está constituido por un disco cilíndrico de formol polivinílico especial con estructura esponjosa, de unos 50 milímetros de diámetro por 20 milímetros de alto, que se introduce en el interior de la vagina, impidiendo el paso de los espermatozoides. Ya en papiros egipcios y en la Biblia se hallan descritos. Este método femenino de barrera también contiene espermicida. Va a prevenir el embarazo al liberar espermicida, y al absorber y al servir de barrera contra el semen, impidiendo que los espermatozoides entren en el cuello uterino. La esponja se inserta en la vagina de la misma forma que el diafragma y el capuchón. No requiere ajuste y puede obtenerse fácilmente. Para su retirada lleva un pequeño cordón del cual se tira para su extracción.
La esponja es eficaz durante 24 horas y puede usarse para varios coitos durante este periodo. Debe dejarse colocada por lo menos durante 6 horas después del último coito. Al cabo de 24 horas debe extraerse y desecharse. Si se deja demasiado tiempo puede causar mal olor. No debe usarse de nuevo. Se ha observado que es menos eficaz en las multíparas. Las esponjas existentes actualmente en el mercado se han diseñado de modo que cause menos irritación en la vagina, pues contiene 3 espermicidas diferentes en concentraciones bajas. 3. Diafragma y capuchón vaginal. El diafragma vaginal es un dispositivo semiesférico de goma fina o de látex, provisto de un aro de metal flexible y recubierto de la misma goma. El efecto del diafragma se basa en la oclusión mecánica del canal cervical, que evita el ascenso de los espermatozoides. El diafragma se coloca en la vagina entre la cúpula posterior de esta y la sínfisis púbica. El capuchón vaginal es más pequeño que el diafragma. Se ajusta solo sobre el cuello uterino, donde se sostiene por succión. Estos dispositivos no forman un sello perfecto en el cuello uterino, y es posible que se desprendan durante el coito. En virtud de que un desplazamiento de más de 12 horas origina rápidamente inflamación de la vagina con secreción genital anormal, el diafragma tiene que ser colocado y retirado dentro del citado lapso de 12 horas. Por consiguiente, cualquier desplazamiento exagerado o desprendimiento de los mismos hace que los espermatozoides puedan traspasar la barrera física creada. Por esa razón, ambos dispositivos se usan con espermicida. 4. Preservativo femenino. El preservativo femenino es un método barrera alternativo al preservativo masculino. Consiste en una funda transparente de poliuretano, con 2 anillos flexibles en ambos extremos, uno en el interior que permite la colocación dentro de la vagina, y otro de un diámetro más grande que permanecerá en el exterior de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. Su textura es similar al preservativo masculino y ofrece igual seguridad y protección frente a los embarazos no deseados, la infección por el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Así como el condón masculino, el condón femenino forma una barrera física entre la vagina y el pene. Sirve de receptáculo para el semen dentro de la vagina. Impide que los espermatozoides entren en el aparato reproductor de la mujer y protege a la pareja contra la transmisión de ETS. Sobre todo puede reducir el potencial de transmisión de organismos infecciosos entre los compañeros sexuales, en particular las enfermedades ulcerosas genitales. Varios organismos reguladores han aprobado el uso del condón femenino, y este se comercializa en Europa con el nombre de Femidon, y en Norteamérica con el nombre de Femidon y Reality. Este dispositivo ofrece varias ventajas. El condón femenino no aprieta el pene, como lo hacen los condones masculinos. Como resultado, la sensibilidad puede ser mejor para los hombres. Del mismo modo, las mujeres han dicho que la pérdida de sensación es mínima cuando usan el producto. A diferencia del látex, el material de poliuretano del condón femenino permite la transferencia de calor corporal, lo cual puede mejorar la sensación. Puesto que el condón femenino cubre gran parte de los órganos genitales femeninos externos, constituye una barrera más amplia, y en cierto modo, puede ofrecer más protección que los condones masculinos contra las enfermedades ulcerosas genitales, tales como el herpes y el chancro blando. La mujer es quien se coloca el dispositivo. Para la mujer que corre el riesgo de contraer ETS, el condón femenino ofrece una opción profiláctica en caso de que su compañero se niegue a usar un condón masculino. Las preferencias de lubricación son variadas. Puesto que el condón femenino puede usarse con cualquier tipo de lubricante sin que se ponga en peligro la integridad del dispositivo, esta es una ventaja en los países donde es difícil obtener lubricantes a base de agua. Para algunas mujeres es más conveniente usar el condón femenino que otros métodos de barrera femeninos. Se puede usar sin espermicida. Al igual que el diafragma, el capuchón cervical y la esponja puede insertarse mucho antes del acto sexual, aunque posiblemente no sea cómodo hacerlo.
Como sucede con cualquier método anticonceptivo, el condón femenino tiene sus inconvenientes. El condón femenino es relativamente costoso. Cubre los órganos genitales exteriores de la mujer. Si bien es cierto que esa característica puede ofrecer mejor protección contra las enfermedades de transmisión sexual, a muchas parejas les parece poco atractivo, lo cual se cita frecuentemente como motivo para dejar de usar el dispositivo. Algunas usuarias se quejan de que hace ruido durante el uso. Si se usa vigorosamente, existe la posibilidad de que se empuje hacia adentro de la vagina. 5. Dispositivos intrauterinos, DIU. Los dispositivos intrauterinos, DIU, son mecanismos pequeños y flexibles hechos de metal y o plástico que previenen el embarazo al insertarse en el útero a través de la vagina. Aproximadamente 160 millones de mujeres actualmente usan DIU, siendo muy popular en países en desarrollo. Gran parte de su popularidad radica en su eficacia y su larga duración. Los DIU más ampliamente usados son los portadores de cobre. Los DIU inertes o no medicados, y los que liberan progestina, levonorgestrel o progesterona, tienen una disponibilidad más reducida. Para la mayoría de las mujeres, los DIU son métodos anticonceptivos eficaces. Menos del 2% cada año para los DIU de progesterona y menos del 1% cada año para los DIU de cobre, seguros y reversibles de efecto a largo plazo. No afectan la lactancia, no interfieren en las relaciones sexuales ni tienen efectos hormonales secundarios. Sin embargo, los DIU incrementan el riesgo de embarazos ectópicos y de perforación del útero y no proporcionan protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Los DIU se obtienen bajo prescripción médica y los debe implantar un profesional de la salud. Históricamente, Hipócrates, hace más de 2500 años, utilizaba en sus pacientes un sistema similar, y que los camelleros árabes usaban este procedimiento en sus animales. En Alemania y Japón se comenzó a trabajar con ellos alrededor de 1930, pero su uso no fue aceptado por la comunidad científica, razón por la cual cayó en el olvido hasta 1957, en que se reiniciaron las investigaciones y el DIU tomó un importante desarrollo. Mecanismos de acción. La presencia del dispositivo en el útero estimula la liberación de leucocitos y prostaglandinas por el endometrio, como parte de una reacción al cuerpo extraño. Estas sustancias son antagonistas tanto para el espermatozoide como para los huevos fecundados. Además, la presencia de cobre incrementa el efecto espermicida. Contraindicaciones. La Organización Mundial para la Salud y su capítulo Criterios de elegibilidad médica para el uso de contraceptivos, y la Facultad de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, hacen un listado de las siguientes condiciones en las que la inserción de un DIU no es usualmente recomendado, o condiciones donde un DIU no debe ser insertado. Condiciones donde los riesgos teóricos o comprobados por lo general son de mayor peso que las ventajas de la inserción de un DIU. Puerperio entre 48 horas y 4 semanas, por tener un aumentado riesgo de expulsión. Enfermedad trofoblástica gestacional benigna. Cáncer de ovario. Probabilidad individual elevada de una exposición reciente a gonorrea o clamidia transmitida sexualmente. Infección VIH-Sida, a menos que esté clínicamente bien establecida una terapia antirretroviral. Condiciones que representan un riesgo no aceptable para la salud si se inserta un DIU. Embarazo y puerperio posparto séptico. Aborto inmediatamente postséptico. Antes de una evaluación por un sangrado vaginal no explicado en la que se sospeche una enfermedad seria. Enfermedad trofoblástica gestacional maligna. Cáncer de endometrio. Distorsiones en la cavidad uterina, por razón de fibromas uterinos o anormalidades anatómicas. Enfermedad inflamatoria pélvica actual. Cervicitis purulenta actual, infección por clamidia o gonorrea. Tuberculosis pélvica. Hay cierta preocupación en mujeres con sensibilidad al cobre o níquel, por la posibilidad de una reacción adversa al DIU.
El metal usado es 99,99% cobre, en el que un estudio encontró un máximo contenido de níquel del 0,001%. Como el níquel tiene un elevado potencial alérgico, algunos investigadores sugieren que incluso esa minúscula cantidad puede llegar a ser problemática. Algunos informes presentan casos con dermatitis eczematosa y urticaria en un pequeño grupo de mujeres con DIU de cobre o níquel por absorción general. Sin embargo, la absorción diaria del metal es mucho menor a la absorción diaria que se produce con la dieta, por lo que muchos expertos dudan de que los síntomas descritos en estos casos hayan sido causados por sensibilidad al metal. Complicaciones. En la seguridad del DIU influyen distintos factores, por ejemplo la paridad y la edad de la mujer, que van a afectar al resultado. Igualmente, la destreza del médico que lo coloque es fundamental, siendo de mejor pronóstico si se coloca en la porción fúndica. Los problemas por el DIU se producen fundamentalmente en el transcurso del primer año: 15% de dolor o molestias, 10% de expulsión, 2% de embarazos y otras complicaciones menos frecuentes como hemorragias, perforación, infección, etc. Destacamos las siguientes complicaciones. 1. Dolor. Aunque muchas mujeres experimentan malestar general, menos del 5% experimentan dolor de moderado a intenso en el momento de la inserción. Las reacciones como transpiración, vómitos, breves desmayos, etc., se presentan en menos del 1% de las mujeres. Las mujeres nulíparas, cuando el cuello es estrecho y en las que ha pasado mucho tiempo desde el último parto, tienen más dolor durante la inserción. El dolor, sobre todo durante la menstruación y la ovulación, es causa de expulsión en menos del 3% de los casos. Este síntoma es ocasionado por un incremento de las contracciones uterinas, que ocurre en respuesta a la presencia de un cuerpo extraño dentro del útero. Es más frecuente en mujeres nulíparas y con los dispositivos inertes. Es una complicación fácil de controlar que responde bien con analgésicos. 2. Expulsión. Después de colocado, las contracciones uterinas pueden empujar el dispositivo hacia abajo y expulsarlo parcial o completamente. Las tasas de expulsión varían entre 1% y 10%. En la mayoría de los casos, la expulsión ocurre durante el primer año, sobre todo durante los primeros 3 meses después de la inserción. Las expulsiones fuera de la regla son poco frecuentes. 3. Embarazo. El DIU es el método temporal no quirúrgico más efectivo en prevenir embarazos, solo superado por los anticonceptivos orales. Se señala una tasa de fracasos para los dispositivos con cobre menor del 1% y para los dispositivos con progesterona menor de 2%. El problema en comparación con los anticonceptivos orales es que los embarazos que ocurren por falla del método son más frecuentemente ectópicos. 4. Sangrado. Tras de la inserción de los DIU con cobre, hay un incremento del flujo menstrual que se prolonga durante todo el tiempo que se use. Este incremento de las pérdidas es, sin lugar a dudas, el problema más frecuente que se presenta y es causa de retiro entre el 5% y el 15% de los casos. Estas pérdidas sanguíneas, además de los inconvenientes personales y sexuales que pueden ocasionar, constituyen un problema de salud pública en países donde existe una alta prevalencia de anemia. 5. Infección. Actualmente se sabe que la infección bacteriana relacionada con los DIU es debida a la contaminación de la cavidad endometrial en el momento de la inserción. Las infecciones que ocurren 3 a 4 meses después de la inserción son debidas a infecciones no relacionadas con el DIU. 6. Perforación. Es una complicación que ocurre durante la inserción o que, por lo menos, comienza en ese momento. La perforación del cuerpo uterino puede ser parcial o total. En este último caso el DIU puede dirigirse a cualquier parte de la cavidad abdominal. En la parcial, uno de los extremos del DIU está incluido en la pared uterina, o bien puede sobresalir hacia la cavidad abdominal. En caso de perforación es necesario realizar la extracción del mismo, muchas veces por medio de cirugía. 7.4.2.2. Método de barrera masculino. El preservativo o condón. El preservativo o condón es una funda o capuchón que se coloca en el pene en erección,
que retiene el semen evitando que alcance la vagina y el moco cervical, quedando el semen depositado en su interior. Puede ser de látex, que es el de uso más común, o sintético de poliuretano, plástico, para los casos de alergia al látex. El condón es el medio preventivo más antiguo, usado ya por los egipcios. Destaca la descripción de un preservativo hecho por Falopio, médico italiano del siglo XVI, que en aquel entonces quería evitar la propagación de las enfermedades venéreas de la época. En la actualidad, el uso del condón tiene otras funciones, además de las antes mencionadas: prevenir las enfermedades de transmisión sexual como la infección por virus del papiloma humano o la infección por virus del SIDA. Destaca curiosamente que es uno de los métodos más publicitarios para tratar de disminuir los contagios por contacto sexual. Es un método bastante seguro, dando un resultado de aproximadamente el 95% de casos, y si se usa un espermicida adecuado la tasa puede llegar al 98 a 99%. Por tanto, es una contracepción bastante segura y relativamente barata, desechable y fácil de conseguir hoy día. Es un método aconsejable en los casos de varones con problemas de eyaculación precoz. Existe en el mercado una amplísima gama de preservativos de multitud de formas, colores, incluso sabores, y de distintos efectos supuestos: mayor contacto, placer, etc. Suelen ser bien tolerados y rara vez producen problemas o alergias en el varón y molestias en la mujer por irritación en la penetración, siendo realmente inocuo y sin efectos colaterales. ¿Cómo se utiliza el preservativo masculino? Es importante seguir adecuadamente los pasos para una correcta utilización. Abrir el preservativo con cuidado de no dañarlo con uñas, anillos y dientes. Una vez abierto, antes de colocarlo, comprobar si el preservativo está al derecho o al revés. Esto se puede hacer soplando un poco dentro del preservativo para ver hacia qué lado lo tenemos que desenrollar. Colocar el preservativo sobre el pene en erección, antes de cualquier penetración vaginal, anal u oral. Presionar la punta del depósito del preservativo para expulsar el aire y dejar espacio para el semen. Si el preservativo no lleva depósito, este debe hacerse al colocarlo, dejando un espacio libre de 1 a 2 centímetros de largo en la punta del pene. Desenrollar el preservativo hasta cubrir completamente el pene. Usarlo durante toda la penetración. Es aconsejable lubricar el preservativo una vez puesto, para facilitar la penetración. Muchos ya vienen con el lubricante incorporado, pero si no es suficiente hay que tener en cuenta que sean solubles en agua, ya que los aceites pueden estropear el látex del preservativo. Después de eyacular, antes de que la erección disminuya hay que retirar el pene sujetando el preservativo por la base. Comprobar que no se ha roto, llenándolo de agua o presionando el depósito. Anudarlo y tirarlo a la basura. Nunca al WC ni a la calle. Hay que tener en cuenta que los preservativos no son biodegradables. Usar uno nuevo cada vez que se mantenga una relación sexual y si se cambia de práctica sexual, penetración vaginal, anal u oral. Existen dos problemas fundamentales en el uso del preservativo: que se rompan o que se salgan. En cuanto a las situaciones y causas de rotura de un preservativo, pueden ser: aplicación de lubricantes oleosos, daños provocado por las uñas u otros objetos afilados, inadecuado espacio o presencia de aire en la punta del condón, existencia de piercing en los genitales, desenrollamiento incorrecto del preservativo, conservación inadecuada, reutilización del preservativo, caducidad del preservativo, uso de más de un condón en una misma penetración. En cuanto a la posibilidad de que se salga, puede deberse al uso de modelos inadecuados, siendo aconsejable probar un modelo adecuado y siempre usar el mismo, y también puede ocurrir por realizar posturas sexuales complicadas. 7.4.3. Métodos hormonales. Los anticonceptivos hormonales constituyen el método anticonceptivo reversible más eficaz, siempre y cuando se utilice de una manera correcta. La píldora es un fármaco compuesto por hormonas sintéticas similares a las hormonas naturales femeninas, estrógenos y progesterona.
Su mecanismo de acción principal consiste en impedir la ovulación, pero además produce un espesamiento del moco cervical y, por ello, dificulta la movilidad y la entrada de los espermatozoides. Existe una gran cantidad de píldoras diferentes, y es el especialista el que debe decidir cuál es la más indicada para cada paciente. Para tomar la píldora es necesario, primeramente, una revisión ginecológica. En muchos países es el método más popular para regular la fertilidad. Según los datos y estudios realizados, el 70% de las mujeres en edad fértil que utilizan métodos de planificación reversible son usuarias de la píldora. Actualmente entre 60 y 70 millones de mujeres los utilizan en todas las partes del mundo. 7.4.3.1 Clasificación. En la actualidad, se consideran tres grandes grupos de anticonceptivos orales: anticonceptivos orales combinados o píldora combinada, que contiene estrógeno y progesterona en cantidades de 1 a 10 de estrógeno y la mitad de progesterona. Los anticonceptivos de solo gestágeno o la llamada minipíldora que tiene solo gestágeno, progesterona a dosis muy bajas, y los anticonceptivos poscoitales, consistentes en la administración poscoital de estrógenos a altas dosis, de progestágenos o suministro combinado de ambos compuestos, píldora del día siguiente. Veamos a continuación cada uno de estos grupos. 1. Minipíldora o anticonceptivo de solo gestágeno. Contienen pequeñas dosis de gestágenos sintéticos, que actúan especialmente alterando el moco cervical, y al hacerlo hostil impiden el ascenso de los espermatozoides. Además modifican el endometrio desfavoreciendo la implantación. La minipíldora no inhibe necesariamente la ovulación. Son de menor efectividad contraceptiva que los combinados, tienen mayores tasas de alteraciones del ciclo menstrual, incluyendo períodos de amenorrea y de sangrados irregulares, pero pudiendo utilizarse en usuarias con patologías que contraindican la administración de estrógenos. Tienen su principal uso en madres lactantes o en mayores de 40 años. Deben administrarse diariamente sin períodos de pausa. En caso de retrasos de más de 3 horas en su toma diaria, debe ser combinado con otro método. Están contraindicados en personas tratadas con rifampicina, fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina, etosuximida y griseofulvina. 2. Anticonceptivos orales combinados. Son los anticonceptivos de uso más generalizado. Se trata de combinaciones de estrógeno, etinailstradiol mestrañol y progestágeno, 19-nortestosterona. La acción contraceptiva se produce inhibiendo la acción de las gonadotropinas al actuar sobre la hipófisis y el hipotálamo. El progestágeno suprime la secreción de LH evitando la ovulación, mientras que la del estrógeno suprime a la hormona FSH, con lo que se evita la selección e irrupción del folículo dominante. El estrógeno tiene otras dos acciones: colabora a que se estabilice el endometrio evitando una descamación irregular con sangrado intermenstrual, y potencia también la acción del gestágeno permitiendo reducir su dosis. Dado que el efecto del progestágeno domina sobre el del estrógeno, se manifestará sobre el endometrio con una disminución del glucógeno de la célula endometrial, decidualización y atrofia que impiden la supervivencia del blastocito en la cavidad uterina. El moco cervical también se afecta, es más espeso y hostil a la penetración por el espermatozoide, y quizás en las trompas aparezcan anomalías en la secreción y el peristaltismo. A pesar de todo, no se produce una situación hipoestrogénica, porque los estrógenos circulantes se mantienen en unos niveles similares a los de la fase folicular precoz del ciclo menstrual normal. 3. Anticonceptivos poscoitales. Modernamente se encuentran este grupo de anticonceptivos que se usan como anticoncepción de urgencia y también se le denomina como intercepción. Esta anticoncepción de urgencia no debe considerarse un método anticonceptivo habitual, dado que requiere una mayor dosis hormonal, tiene efectos secundarios y una menor eficacia a largo plazo. Este tipo de anticoncepción se considera pues como un método extraordinario que se utiliza para impedir la fecundación después de un coito no protegido, en un periodo de tiempo determinado. Su efectividad es del 90%.
Se administran 2 dosis. La primera de ellas debe tomarse cuanto antes y siempre dentro de las 72 horas siguientes al coito, sin protección o por fallos de otro método, por ejemplo la rotura del preservativo. La segunda dosis debe tomarse 12 horas después de la primera. Su función principal es la de impedir que se produzca un embarazo no deseado, alterando el endometrio para que se produzca la menstruación. Por ello actúan, inhibiendo la ovulación, evitando la fecundación si el óvulo se encuentra en la trompa, impidiendo la implantación del óvulo fecundado, no actuando si el óvulo fecundado está implantado. Se administra por vía oral y consiste en 2 comprimidos de un preparado hormonal. Debe ser prescrito por un centro de salud, hospital o servicio de urgencia y preferentemente en los servicios de planificación familiar. No se considera un método anticonceptivo, sino una solución de urgencia para un momento determinado. Por lo tanto, no debe utilizarse con frecuencia, ya que puede provocar determinados efectos secundarios. Las reacciones adversas más frecuentes son las náuseas, el dolor en la parte inferior del abdomen, astenia, dolor de cabeza, mareos o vómitos. Con menos frecuencia se ha registrado diarrea, sangrado irregular y manchado entre 2 menstruaciones. Igualmente, existen posibilidades de tromboembolismo y edema pulmonar. 7.4.3.2. Principales riesgos de los anticonceptivos orales. En general, los anticonceptivos orales tienen un riesgo cardiovascular confirmado. El componente estrogénico sería el responsable de la producción de trombosis venosas. Los gestágenos tienen efecto aterogénico por el aumento de la LDL y descenso de la HDL, así como un aumento de la resistencia a la insulina. En las fumadoras las complicaciones cardiovasculares son más notorias. Los preparados actuales con dosis más bajas han minimizado el peligro, y aunque el riesgo trombótico aumenta con la edad. Otro riesgo es la aparición de hipertensión arterial, reversible al dejar el tratamiento. Los preparados actuales con menos dosis tendrían un efecto mínimo aunque debe ser vigilado periódicamente. La hipertensión influiría en el riesgo de infarto de miocardio. Los gestágenos disminuyen la tolerancia a la glucosa, elevando los niveles de insulina y glucosa, por aumento de la resistencia periférica a la acción de la insulina. Con los preparados actuales estos cambios son mínimos e incluso en pacientes de riesgo, no producen un aumento de diabetes mellitus. En las pacientes diabéticas hay que tener en cuenta el riesgo de trombosis, aunque hasta los 35 años el riesgo es mínimo y pueden usar estos preparados con dosis bajas. Gran parte de los efectos secundarios de los anticonceptivos orales tienen que ver con una modificación en los niveles de las enzimas hepáticas. Los estrógenos producen un aumento en la síntesis proteica. Por otro lado, tiene un efecto protector frente al cáncer endometrial, reduciendo el riesgo en un 50%, y persistiendo su efecto durante 15 años o tras el tratamiento. También frente al cáncer de ovario, suponiendo una reducción del 40% en la incidencia y manteniendo su efecto al menos de 10 a 15 años tras el tratamiento. Su papel en el cáncer de mama podría limitarse a acelerar el crecimiento o a facilitar el diagnóstico precoz por la mayor vigilancia a la que están sometidas siempre las mujeres que toman los anticonceptivos. Actualmente se puede decir que el uso del anticonceptivo, durante la edad reproductora, no se asocia a un aumento significativo del riesgo de aparición de cáncer de mama por encima de los 45 años. Principales contraindicaciones. Absolutas. Relativas. Tromboflebitis y cuadros tromboembólicas. Antecedentes de AVC y oclusiones coronarias. Cefalea migrañosa. Sangrado vaginal de origen no aclarado. Cáncer de mama diagnosticado o sospecha del mismo. Embarazo o sospecha del mismo. Fumadoras mayores de 35 años. Alcohol a grandes dosis. Hepatopatías. Hipertensión. Cardiopatía congénita o valvulopatía cuando la lesión predisponga a trombosis. Prolapso de la válvula mitral. Varices. Amenorreas. Hepatitis previa.
hiperlipemia, epilepsia, cirugía electiva, diabetes mellitus, alteraciones hemorrágicas, anemia de células falciformes, colecistopatías, miomas uterinos, obesidad, fumadoras por el riesgo cardiovascular. Principales efectos secundarios. Más frecuentes. Menos frecuentes. Pérdidas intermenstruales. Aumento de peso por retención de líquido o por aumento del apetito. Irritabilidad y nerviosismo. Al comienzo del tratamiento, náuseas y vómitos. Disminución del deseo sexual. Hipermenorrea y dismenorrea. Calambres. Acné. Dolor mamario. Amenorrea. Aparición o aumento de varices. Cefalea menstrual. Hiperglucemia e hiperlipemia. Depresión. Interacciones con algunos medicamentos. 7.4.3.3. Nuevos anticonceptivos hormonales. 1. Inyectables intramusculares. Los inyectables intramusculares se administran en forma de 1 ampolla intramuscular el quinto día de la regla cada 3 meses, lo que facilita el cumplimiento. Su uso está permitido durante la lactancia y en mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógenos. Su principal desventaja es que alteran el patrón menstrual y tienen una lenta reversibilidad. 2. Implantes subcutáneos. Su principal inconveniente reside en la dificultad de retirar el preparado, lo que supone un condicionante, no solo por impedir su reversibilidad, sino también por la posibilidad de aparición de efectos adversos u otras patologías que se podrían ver afectadas negativamente por el implante. Se insertan en el brazo con anestesia local. Su duración es de 2 a 5 años en función del preparado, y su efectividad puede variar en función del tiempo transcurrido desde su implante y el aumento de peso. 3. Anillos vaginales. Se trata de un anillo elástico de 5 centímetros, de diámetro aproximadamente, que debe mantenerse en la vagina durante 3 semanas y retirarse durante 1 semana, durante la cual se producirá la menstruación. Su mecanismo de acción se basa en la liberación de sustancias parecidas a las de la píldora que son absorbidas por la mucosa vaginal, por lo que su eficacia y el mecanismo control del anillo vaginal son equivalentes a la píldora. España se encuentra a la cabeza en el uso del anillo vaginal en Europa tras Finlandia. El 1,9% de las españolas entre 18 y 40 años lo utiliza. En los estudios realizados, la aceptabilidad y tolerancia han sido buenas. La aparición de sangrados parece ser menor que con la píldora. No se han demostrado mayor número de infecciones vaginales y solo una minoría de parejas se ha quejado de molestias durante las relaciones. En este caso puede retirarse el anillo vaginal durante la relación, con un margen de seguridad de 24 horas, sin disminuir la eficacia del método. 4. Parches dérmicos. Se utiliza un parche por semana durante 3 semanas, siendo absorbidas las sustancias activas por la piel. Tienen una efectividad del 99% con un correcto uso, y son muy útiles en aquellas personas que tienen intolerancia gástrica a los comprimidos, pero tiene el inconveniente que pueden despegarse. 7.4.4. Métodos anticonceptivos definitivos o permanentes. Los métodos permanentes consisten en la realización de una intervención quirúrgica para evitar definitivamente los embarazos sin afectar la capacidad del hombre o la mujer para tener relaciones sexuales satisfactorias. La ligadura de trompas en la mujer y la vasectomía en el hombre son métodos anticonceptivos que se llevan a cabo mediante una intervención quirúrgica y que, de momento, resultan definitivos. La ligadura de trompas consiste en seccionar u obstruir las trompas de falopio, lo que impide que el óvulo que se desprende del ovario se encuentre con los espermatozoides. En la vasectomía se seccionan los conductos deferentes, de manera que se interrumpe la trayectoria de los espermatozoides. Ligadura de trompas. Vasectomía. Cada uno de estos dos métodos no altera el proceso hormonal,
Por lo tanto, no interfiere las relaciones sexuales ni el deseo. Estos métodos están indicados, normalmente, en personas que ya han tenido hijos y que por alguna razón no desean más, o bien porque padecen alguna enfermedad o un problema que no les permite tener hijos.